En este video voy a seguir hablando de la interacción electrostática, en particular qué pasa con el campo electrostático, algunas de sus características y cómo calcularlo. Pero antes quiero recordar cuál era la definición de flujo de un campo vectorial, ya que el campo electrostático es un campo vectorial. Voy a recordar cuál era la definición de flujo de campo vectorial para cualquier campo vectorial. Para eso vamos a definir una superficie. Yo la llamé S, puede ser una superficie ondulada, cualquiera. La superficie la llamé acá con la letra S, y además en la frontera, en el borde de esa superficie, yo definí un sentido de giro, un sentido para recorrer esa frontera. La definí acá con estas tres flechitas. Voy a decir que esta frontera la vamos a recorrer así. Entonces, para calcular el flujo de un campo vectorial a través de esa superficie, lo que voy a hacer en primer lugar es dividir a esa superficie en rectángulos, yo diría que en cuadrados, cada vez más chiquitos, o sea que cada una de esos cuadraditos van a tener una superficie casi plana, por eso digo cuadrados. Y lo que vamos a definir para cada uno de esos cuadraditos, que después vamos a decir que es un diferencial de superficie, como marqué acá en azul, ¿no? Porque son tan chiquitos que vamos a decir que son diferenciales de superficie, voy a definir una dirección perpendicular y voy a escribir o definir para cada una de esas diferenciales de superficie un versor normal que sea perpendicular a esa superficie. Y otra cosa que vamos a definir, porque uno puede decir, bueno, puedo definir un versor normal a esa superficie, pero puede ser así o así. ¿Cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo? Para definir la dirección normal, que yo llamé N versor, vamos a usar la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta el sentido que yo elegí para recorrer la frontera de esa superficie. Si yo elegí este sentido de recorrido, el dedo pulgar me da el sentido positivo del versor normal. Ok, entonces ya tenemos nuestras diferenciales de superficie, y tenemos definido la dirección normal a esa superficie. Entonces, el flujo del campo B a través de la superficie S, que vamos a llamar la letra phi, creo que es, se define como la suma del flujo para cada uno de esos diferenciales de superficie. Y el flujo para cada diferencial de superficie es el producto de la superficie de cada uno de esos cuadraditos por la componente del campo vectorial perpendicular a esa diferencial de superficie. ¿Cómo se obtiene la componente perpendicular a cada uno de esos diferenciales de superficie? Fácil. Es el producto escalar del versor normal con el campo vectorial. O que es lo mismo, el módulo del campo vectorial por el coseno que forma, por el coseno del ángulo que forma el vector B con el versor n. Lo tengo escrito acá, ¿no? O sea, si yo tengo el producto escalar del vector B por el versor n, eso es lo mismo que el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forma el vector con el versor. ¿Ok? Entonces, el flujo de un campo vectorial es igual a la sumatoria de todos estos sumandos. Es decir, si tomo el cuadradito 1, va a ser el valor del campo vectorial en ese cuadradito 1, el módulo, por el diferencial, o sea, por la superficie de ese cuadradito 1, por el coseno del ángulo que forma el campo vectorial en ese cuadradito con el versor normal a ese cuadradito. Entonces, esto es el cuadradito 1 más el cuadradito 2 hasta el cuadradito n, y eso se escribe como esta sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n cuadraditos. Por supuesto
que si nosotros tomamos el continuo, entonces se define el flujo de un campo vectorial B a través de una superficie S como la integral de superficie del producto escalar entre el campo vectorial B y el diferencial de superficie de S. Entonces, esto es lo que vamos a tomar como definición de flujo de campo vectorial B a través de una superficie S. Recordemos que esta diferencial S vectorial es el diferencial de superficie orientado, que lo hemos definido de esta manera, ¿no? Es el diferencial de superficie orientado tiene como módulo lo que vale la superficie y como sentido el versor normal que definimos antes. Ok, entonces esta es la definición del flujo de un campo vectorial. Nosotros lo vamos a usar para el campo electrostático y en particular una cosa más, y es que nosotros muy frecuentemente o casi siempre nos vamos a ocupar de superficies cerradas, por ejemplo la superficie de una esfera. En el caso de una superficie cerrada se puede definir una adentro y una afuera. Entonces este versor normal y por lo tanto el diferencial de superficie se toma como positivo cuando apunta hacia afuera de esa superficie cerrada. ¿Está bien? Y cuando hablamos de una superficie cerrada y queremos calcular el flujo de un campo vectorial en una superficie cerrada, esta integral se le agrega este circulito indicando que esta integración va a ser sobre una superficie cerrada. Bueno, entonces vamos a aplicar todo esto al campo electrostático y vamos a decir algunas cosas más. Bueno, ahora que sabemos cómo calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie, vamos a aplicar eso a un campo vectorial particular que es el campo electrostático. Recordemos que el campo electrostático se calculaba como K por la integral de R menos R' dividido el módulo de R menos R' al cubo, diferencial en todas las posiciones donde estaban ubicadas las cargas, y la posición donde estaban ubicadas las cargas la denotábamos como R'. Una cosa que vamos a hacer es que en lugar de escribir K, que era la constante de Coulomb, vamos a escribir 1 sobre 4pi epsilon 0. Esto vale para el sistema internacional, que es el que estamos usando nosotros, donde epsilon 0 es lo que se llama la permitividad del vacío, porque por ahora estamos suponiendo que todas nuestras cargas están en el vacío. Más adelante vamos a ver que eso varía si analizamos las cargas inmersas en algún material. Ok, entonces esta es nuestra expresión de campo eléctrico. Y lo que vamos a querer calcular, como hizo en su momento Gauss, es qué pasa si yo tengo una carga puntual y quiero calcular el flujo de campo electrostático en una esfera centrada en ese lugar donde está ubicada la carga puntual. Entonces, por comodidad, vamos a poner nuestra carga puntual en un lugar, y en ese lugar vamos a ubicar el origen de nuestro sistema de coordenadas. Por lo tanto, R' va a ser 0. Entonces, fijémonos que independientemente de cuán grande sea el radio de esa esfera, el campo eléctrico en cada punto de la superficie de esa esfera siempre apunta en la dirección R. Siempre donde yo esté, la dirección y el sentido del campo electrostático coincide con la dirección y el sentido del vector R. ¿Está bien? Si estoy acá hice un R arbitrario, E de R apunta así, pero si estuviera acá apunta así, pero si estuviera acá apunta así. O sea que el campo electrostático es colineal con R. Entonces lo que vamos a calcular es, por supuesto, usamos nuestra definición de flujo de un campo vectorial. Entonces hacemos la integral sobre toda esta superficie que va a ser una esfera, del producto escalar, del campo electrostático
por el diferencial orientado de área. Bueno, acá lo que hice fue poner esta definición acá. 1 sobre 4pi epsilon 0 y la única carga que había salen afuera, entonces adentro de la integral me queda el diferencial orientado de área y me queda r sobre r vector r módulo al cubo. ¿Está bien? Entonces, una cosita más. Recordemos que el diferencial orientado de superficie era ds por el versor r. Por lo tanto, cuando yo hago el producto escalar de ds por r y además lo divido por el módulo de r al cubo, el resultado que me queda es ds sobre el módulo de r al cuadrado, ¿no? Otra cosa más es que para no escribir tanto módulo de un vector, cuando escriba r sin ninguna otra agregado, eso va a significar módulo del vector r. Entonces, esto de acá, que era ds orientado producto escalar con r sobre el módulo de r al cubo, por lo que vimos acá, no es más que diferencial de superficie sobre r al cuadrado. R al cuadrado va a salir de la integral, entonces acá me queda nada más que el diferencial de superficie sobre toda la superficie, que es la superficie de una esfera. Por lo tanto, acá me quedó q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre r al cuadrado, acá está, y el resultado de esta integral es la superficie de una esfera, que es 4pi por r al cuadrado. Por lo tanto, estos 4pi se simplifican con estos 4pi, este r al cuadrado con este r al cuadrado, y el resultado del flujo del campo electrostático generada por una carga Q en el centro de una esfera es Q sobre epsilon 0, independientemente de lo que valga el radio de esa esfera. El flujo de campo eléctrico es el mismo independientemente de qué tan grande o qué tan chica sea la esfera. Cuando Gauss vio esto dijo, ah, buenísimo, esto está buenísimo, pero ¿qué pasaría, se preguntó Gauss, si en lugar de tener una superficie cerrada que sea una esfera, tengo una superficie cerrada que tenga cualquier forma? Y además, porque Gauss se preguntaba muchas cosas, ¿qué pasaría si tengo un montón de cargas que no tienen por qué estar centradas en la esfera? Y es más, que no tienen por qué estar solamente dentro de la esfera. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de cargas en una superficie cerrada arbitraria? Algunas de esas cargas encerradas dentro de esa superficie, otras cargas fuera de esa superficie, y quiero calcular el flujo de campo electrostático sobre toda esa superficie. Bueno, eso es lo que se preguntó Gauss y por suerte se lo puedo responder, y es lo que vamos a ver a continuación. Ok, acá tengo esquematizado el problema más general, en donde tengo una superficie cerrada, que puede ser arbitraria, parece como una papa o algo por el estilo, y una serie de n cargas, yo las numeré desde 1 hasta n, de tal manera que esas n cargas puntuales, QI, cada una ubicadas en RI', acuérdense que los lugares donde están ubicadas las cargas que generan el campo se las suele llamar con primas, entonces van a ser RI', de tal manera que las primeras J, o sea desde 1 hasta J, están ubicadas dentro de la superficie cerrada, y desde J más 1 hasta N están ubicadas por fuera de la superficie cerrada. Entonces, yo ahí elegí un diferencial de superficie y dije que está ubicada en la posición R, este de acá. Entonces, fíjense que la normal a esa superficie, lo que nos daría la dirección y el sentido del diferencial de superficie orientado, apunta acá, lo dibujé en verde. Por otro lado, el campo eléctrico generado por todas las cargas en ese punto podría apuntar para este lado. Y, por ejemplo, si yo quisiera hacer hacia dónde apunta R menos RJ', es esto de acá. Lo hice en general
para que vean que en este caso no tenemos una simetría marcada, entonces la cosa se va a complicar, pero por supuesto nuestra definición de campo eléctrico sigue siendo la misma. El campo eléctrico en la posición R va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, del producto de cada una de las cargas, es decir, QI multiplicado por R menos RI prima, dividido el módulo de R menos RI prima al cubo, que es esto que tengo acá escrito. Entonces vamos a aplicar nuestra definición de cómo calcular el flujo de campo electrostático, es decir, la integral sobre toda la superficie del producto escalar del diferencial orientado de superficie por el campo eléctrico. Entonces, este 1 sobre 4pi epsilon 0 va a salir afuera de la sumatoria, va a salir afuera de la integral, va a quedar acá. Dentro de la sumatoria, que va desde i igual a 1 hasta n, voy a tener cada una de las cargas, cada una de las QI, que va a salir fuera, esta QI, fuera de la integral. Entonces, en la integral me va a quedar nada más que, en la integral sobre toda la superficie cerrada, me va a quedar nada más que el producto escalar del diferencial de superficie orientado por R menos, producto escalar, por R menos RI prima, dividido el módulo de R menos RI prima al cubo, que es esto de acá. Entonces uno dice, bueno, esto es un lío, ¿qué va a pasar con todo esto? Pero resulta que justamente esta integral de acá, es algo bastante conocido en cálculo vectorial, y es lo que se llama el ángulo sólido subtendido desde el vértice RI'. Un poco esotérico lo que estoy diciendo, pero ya vamos a volver sobre este tema. Por ahora lo que vamos a usar es que esta integral sobre una superficie cerrada del ángulo sólido tiene dos resultados posibles. Si el vértice, ese RI', es decir, que es la posición donde está ubicada cada carga, si ese RI' es interno a la superficie cerrada, el resultado de esta integral es 4pi. Y si ese RI' es externo a la superficie cerrada, entonces el resultado de esa integral es 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a dividir esa sumatoria en las primeras J cargas, que son las internas, y las cargas desde J más 1 hasta N, que son las externas. Entonces, esto me queda 1 sobre 4pi epsilon 0, la sumatoria de J igual a 1 hasta N de QI por 4pi, que es el resultado este del que acabamos de hablar, más la sumatoria desde J más 1 hasta N, es decir, las cargas que están afuera, de QI por 0, porque el resultado daba 0. Es decir, que todo esto, por supuesto que es 0, ¿está bien? Este 4i sale acá afuera, y acá me queda la sumatoria desde i igual 1 hasta j de las j primeras cargas. Entonces me queda que estos 4pi con estos 4pi se simplifican, y la sumatoria desde i igual 1 hasta j de las j primeras cargas es la carga total encerrada, porque esas primeras j cargas eran las cargas internas a la superficie cerrada. Por lo tanto, el teorema de Gauss me dice que el flujo de un campo electrostático sobre una superficie S cerrada es igual a la carga eléctrica encerrada en esa superficie dividido epsilon 0. Esta es la manera más general del teorema de Gauss y es la que vamos a usar. Entonces uno dice, ¿para qué vamos a usar esto? Si todo parece que va a ser muy complicado, no sé hacia dónde apunta el campo, es todo. Y efectivamente, en esos problemas donde no hay una simetría marcada, no es muy útil el teorema de Gauss, pero nosotros lo vamos a aplicar justamente en casos donde hay una simetría muy marcada,
Y vamos a ver qué es la mejor manera para calcular el campo electrostático y después, a partir de eso, el potencial electrostático en todo el espacio. Por ejemplo, donde hay una carga puntual, o donde hay una esfera, o donde hay un casquete esférico, o hay una esfera rodeada de un casquete esférico, etc. O hay un cilindro muy largo, o un cable infinito. Para todos esos casos donde hay una simetría muy marcada, y la simetría nos indica cuál va a ser la dirección y el sentido del campo eléctrico, el teorema de Gauss nos va a servir para calcular el campo electrostático y también posteriormente el potencial electrostático. No voy a hacer un ejemplo porque este video ya es bastante largo, pero todavía, ¿qué nos falta? Todavía nos falta una parte matemática, que es demostrar que esto efectivamente es así y que no los estaba engañando. Es decir, ver si el ángulo sólido subtendido desde un vértice efectivamente es 4π cuando ese vértice es interno a la superficie, efectivamente es 0 cuando es externo a la superficie. Entonces vamos a hacer esa demostración. Entonces, antes de ocuparnos del problema en 3 dimensiones, que es el que queremos resolver, voy a hacer una introducción al tema en 2 dimensiones. Para eso me voy a ocupar de una curva, esta curva que dibujé en negro acá, a la que llamé C, esta letra C un poco rara que hice acá, y definí un origen, el origen O. Alrededor del origen O hay una circunferencia de radio 1, que es esta de acá. Entonces, de toda esa curva C, elijo un punto P, que es ese que está marcado ahí. Ese punto P, desde nuestro origen elegido, está en la ubicación R. Acá está el vector R, donde está ubicado ese punto P. A partir del vector R está el versor R desde ese punto P. Y voy a definir 2 cosas más, o 3. Una es el diferencial de longitud desde ese punto P siguiendo la curva C. Otra cosa es el versor tangencial a ese punto según esta curva, y el versor normal a esa curva. Por supuesto que el versor tangencial y el versor normal forman 90 grados. Ahora bien, respecto de este origen y con un radio igual a R, voy a definir esta circunferencia de radio R. ¿Ok? Y ahora, una cosa más. Como me desplazo un diferencial L sobre mi curva C, voy a trazar otra línea desde el origen hasta el extremo de ese diferencial L, esta otra línea azul que hay acá. Entonces, ese diferencial L marca una cosa que voy a llamar diferencial L', que es el desplazamiento proyectado sobre esa circunferencia de radio R. O sea, esto de acá, sobre esta circunferencia marcada en línea de trazos, es de L', y esto era de L sobre la curva original. Y por último, vamos a definir también este de alfa, que es la proyección sobre la circunferencia de radio 1, y a eso le voy a poner un nombre especial, que es el ángulo orientado diferencial alfa, de alfa. ¿Está bien? Ahora bien, ese de alfa va a ser positivo o va a ser negativo. Va a ser negativo si OP, o sea, el vector R apunta hacia la izquierda de mi curva, y va a ser positivo si OP, o sea, el vector R apunta hacia la derecha. En este caso, como apunta hacia la derecha sería positivo, pero si apuntara hacia la izquierda sería negativo. Ok, creo que di todas las definiciones que había que dar. Me faltaba una cosa. El ángulo entre el versor R y el versor normal lo voy a llamar θ, que va a ser igual a ese ángulo que tenemos acá también. Ahora bien, se están peleando mis perros. No importa, seguimos. Entonces, como vemos del gráfico,
este diferencial alfa dividido 1 es lo mismo que este diferencial L' dividido R. Ven que este diferencial de ángulo respecto de este, es lo mismo si lo divido por su propio radio, que en este caso es 1, o por su propio radio, que en este caso es R. ¿Ok? Pero ahora bien, este dl', como dije hace un ratito, es dl multiplicado por el coseno de tita. Entonces me va quedando que este ángulo orientado es dl por el coseno de tita sobre r. Ok, pero habíamos dicho, no lo había dicho, pero lo digo ahora, como este ángulo es tita, ese ángulo tita, que es el ángulo que forma el versor R con el versor N, es igual al producto escalar entre esos dos versores. Porque el producto escalar era obtener cuánto era la proyección de un vector sobre otro. O sea, el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Pero en este caso tenemos dos versores, es decir, dos vectores cuyo módulo es 1. Entonces, cuando hago el producto escalar entre dos versores, directamente lo que obtengo es el coseno del ángulo entre ellos dos. Por lo tanto, el coseno de tita es igual al producto escalar del versor n por el versor r. Ok, entonces, por último, voy a hacer una definición más, y es que voy a definir el elemento de longitud normal, y recordemos que, ¿a qué nos suena eso? Elemento de longitud normal. Anteriormente estuvimos hablando del elemento de superficie, diferencial de superficie orientado, que era algo que era normal a la superficie. Ven que todo se va confluyendo en lo que queremos que confluya. Pero bueno, seguimos con esto. Voy a definir el elemento de longitud normal de Ln como la componente del elemento de longitud perpendicular a mi curva C. Ok, entonces, si tengo esta definición, fíjense que este dl por este n es como tener directamente dln. Entonces lo pongo acá, y acá en lugar de poner nada más que el versor r, pongo el vector r, pero entonces para que se mantenga la igualdad tengo que dividir por el módulo de r al cuadrado. Es decir que mi ángulo orientado diferencial alfa es dln producto escalar con r sobre r al cuadrado. Ok, esto va a ser muy parecido, esto es la versión en 2D de lo que habíamos visto como el ángulo sólido en 3D, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Por ahora nos quedamos con que este diferencial de ángulo orientado de alfa es igual a este producto escalar dividido r al cuadrado. Y ahora digo, ok, ¿qué pasa si ahora yo quiero proyectar este ángulo en una vuelta completa, teniendo en cuenta que ahora me voy a ocupar de una curva que sea cerrada? ¿Cuánto va a ser la proyección de este ángulo orientado cuando yo doy toda una vuelta siguiendo una curva que sea cerrada? Entonces, tengo dos posibilidades. Si el origen que yo tomo está en cualquier lugar que sea interior a mi curva C, por ejemplo, este de acá, ven que cuando yo recorro toda la curva, la proyección que voy haciendo sobre la circunferencia de radio 1 se completa. Es decir, que lo que voy a recorrer, la proyección sobre la circunferencia de radio 1, va a ser el perímetro de esa circunferencia de radio 1. Y el perímetro de una circunferencia de radio 1 es 2π. Es decir, que si yo estoy dentro
mi origen está, mi vértice está dentro de mi curva cerrada C, cuando yo hago la integral sobre esa curva cerrada, el resultado me va a dar 2pi. Sin embargo, si mi vértice, si mi origen está fuera de esta curva, todas las proyecciones, entonces yo recorro toda mi curva en este sentido y voy proyectando acá. Cuando yo paso desde este R1 a un diferencial L1, proyecto esta cantidad. Pero cuando llego a este punto y recorro en este sentido, vuelvo a proyectar la misma cantidad sobre la circunferencia de radio 1, pero en sentido opuesto. Y eso pasa para todas y cada una de las posiciones que tenga la curva cerrada. Por lo tanto, la sumatoria final me va a dar 0. Es decir, que si yo hago la integral de este ángulo orientado desde un vértice, desde un origen que está fuera de mi curva cerrada, ese resultado va a ser 0. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a pasar finalmente al caso 3D, donde ahora en lugar de tener una curva cerrada C, vamos a tener una superficie cerrada y vamos a pasar de este caso, que es en 2 dimensiones, al caso en 3 dimensiones, que es el que queremos demostrar cuánto es que vale. Y finalmente llegamos al caso que queríamos llegar, que es el caso 3D. Ahora voy a suponer que en lugar de tener una curva C, como hice hace unos minutos, voy a tener una superficie, que puede ser cualquier cosa. No la dibujé porque es muy difícil dibujar una superficie, pero voy a elegir un punto sobre esa superficie que llamé al punto P, y lo voy a medir desde un origen al que llamé O. Alrededor de ese origen ahora tengo una esfera de radio 1, y entonces a ese punto P le asigno desde O el vector R. El vector R está sobre el punto P. Tengo sobre esa superficie un diferencial de superficie que llamo diferencial S. Tengo el versor R, que coincide en dirección y sentido con el vector R. Y tengo el versor normal, que es normal a ese diferencial de superficie. Y como antes, también defino una esfera de radio R, que la marqué acá con una pequeña línea de trazos. Como el ángulo que hay entre el versor R y el versor normal N es θ, voy a poder proyectar ese diferencial de superficie sobre mi superficie original, voy a poder proyectarlo sobre la esfera de radio R. Algo parecido al caso que hacíamos en 2 dimensiones. Entonces, con todo esto ya definido, me olvidé que este diferencial de superficie, que sobre la esfera de radio R proyecta un diferencial ts', sobre la esfera de radio 1 proyecta un diferencial de superficie que ya lo llamo d omega, que es lo que yo llamo el ángulo sólido. Ya me estoy acercando a lo que quería. Entonces puedo hacer como antes las siguientes igualdades. Puedo decir que el diferencial omega sobre 1 al cuadrado es lo mismo que ds' sobre r al cuadrado. ¿Está bien? Pero ds' era la proyección de ds sobre la circunferencia de radio r, que como habíamos visto en el caso anterior, no es más que hacer ds por el coseno del ángulo θ. Y nuevamente, el coseno del ángulo θ es igual al producto escalar entre el versor normal y el versor R. Entonces lo puedo escribir como ds por el producto escalar de el versor n por el versor r, dividido todo r al cuadrado. Pero miren cómo ya llegamos a lo que estábamos buscando. Si yo tomo ds por el versor normal,
Eso es lo que habíamos definido ya desde el principio del video como el diferencial de superficie orientado, nuestro viejo y querido ds vector. ¿Está bien? Entonces, si yo tomo esto de acá como ds vector y lo escribo acá, y en lugar de escribir el versor R, escribo directamente el vector R para mantener la igualdad, en lugar de dividir por R al cuadrado, que es el módulo de R al cuadrado, lo tengo que dividir por R al cubo. Y esta era la expresión que nos había quedado por definir cómo era que se comportaba cuando demostramos el teorema de Gauss. Entonces, nos quedamos con esto y decimos, ¿cuál va a ser la proyección total de este ángulo sólido cuando ahora lo que yo tengo es una superficie cerrada? Y bueno, la proyección que voy a tener sobre esa esfera de radio 1 va a depender si el origen está afuera de la superficie cerrada o adentro de la superficie cerrada. Igual que como hemos dicho antes, si el origen está afuera de la superficie cerrada, las proyecciones en cada uno de los puntos vamos a tener una que sea positiva y otra que sea negativa para todas las posiciones sobre esta es una superficie en 3D, pero para todas y cada una va a tener una positiva y una negativa que se van a sumar y se van a restar de la misma manera sobre la esfera de radio 1, y por lo tanto, si yo hago la integral sobre toda la superficie de este ángulo sólido, en ese caso me va a dar 0. En el caso en que el origen esté exterior a la superficie. En cambio, si está dentro, esto siempre va a ir sumando positivamente en todas y cada una de las posiciones de esta superficie hasta cubrir la totalidad de esta esfera de radio 1. Por lo tanto, esto me va a dar igual a la superficie de una esfera de radio 1, que es 4pi por radio al cuadrado, pero como el radio es 1, me va a dar 4pi. Y esto era el resultado que nosotros habíamos usado cuando demostramos el teorema de Gauss. En lugar de tenerlo escrito así, lo teníamos escrito así, porque cada vértice que usábamos, acá nosotros tomamos un solo vértice, pero nosotros teníamos un vértice para cada una de las cargas que contribuían al flujo en el caso del teorema de Gauss que estábamos analizando. Así que bueno, esto queda demostrado, entonces podemos usar el teorema de Gauss sin ningún remordimiento, y aparte es un teorema que vamos a usar muchísimo. Fin de este video tan extenso.